cuando armé este viaje a la provincia de La Pampa no sabía si filmar o no, porque era un viaje por razones particulares, pero traje la cámara, traje un teléfono para hacer algunas imágenes, espero que les guste. No sé cómo lo voy a insertar, porque en nuestro canal últimamente son temporadas que duran un año. Por ejemplo, la temporada de 50 lugares imperdibles y 50 historias increíbles de las sierras de Córdoba duró prácticamente un año. La temporada de Ruta 40 duró prácticamente un año, pero voy a insertar en algún lugarcito de mi canal de YouTube estos videos, porque creo que a ustedes les van a gustar. Estamos visitando la provincia de La Pampa. Espero que les guste este video. Cada familia tiene una historia. Bienvenidos a la nuestra. Esta es la introducción al acceso a esta casa. A esta casa que estamos alojados. El alojamiento, le voy a mostrar un poquito el entorno. Se llama El Trébol. Fue una vivienda familiar. Los ladrillos que se utilizaron para la construcción de esta vivienda tuvieron que ver con la segunda etapa de la construcción del castillo de Pedro Luro. Aquí, a pocos kilómetros, en Atalibarroca, en la provincia de La Pampa. Es una vivienda familiar con todas las comodidades. Desde el alojamiento El Trébol, en la localidad de Atalibarroca, parten algunos senderos. Como por ejemplo este, donde yo estoy caminando, circulás entre el bosque nativo. Ariel, propietario por cuarta generación de estas tierras, descendiente de alemanes del Volga, nos cuenta un poquito de qué consta este emprendimiento turístico. Nace a principios de 1900, es un campo que básicamente viene a partir después de la conquista del desierto, cuando los campos, el Banco Hipotecario empieza a dividirlos y a venderlos. Lo primero arranca con los campos de Luro, que este campo pertenecía a Luro, que es yerno de Roca, tenía los campos desde Parque Luro hasta cerca de Quehue. De alguna manera, cuando Luro le deja de tener interés en el lugar, el Banco Hipotecario se queda con las tierras y lo vende lo que es San Huberto a la familia Maura, y lo que es el resto de los campos que empezó a medir y a generar los primeros alambrados a los inmigrantes que venían, entre ellos alemanes del Volga, mi abuelo, que vinieron y compraron estas tierras. Y básicamente para producir, pero se encontraron con que en realidad lo primero que tuvieron que hacer es empezar a desmontar y abrir el monte para poder producir. Ellos venían con la creencia de que iban a poder arar, sembrar la tierra y demás. Se encontraron con que no, tenían que primero desmontar, pero era una época en la cual era la época de la gran hachada, en realidad se le llamó así, porque los montes, la leña, se hacía la leña y se usaba el carbón, se vendía en el ferrocarril de Naicó. Entonces, Maura hace una trochangosta que va hasta Naicó, y el resto de los campos que se empezaron a abrir para la producción, esa leña también la venden a lo que es, la venden, la llevan al ferrocarril y la cargan ahí en los vagones.
cuando la familia Maura completa la segunda ala del castillo, Maura, o sea, el Luro genera los planos, tenía la parte central y una de las alas. Maura completa el plano, lo que sería la segunda ala del castillo, y los ladrillos que utiliza esa parte del castillo para la construcción, se hace en este campo, en un bajo, que era tierra negra. Se hacen las hornallas para los ladrillos que van a ser utilizados en ese ala del Parque Luro, lo que era el Parque Luro en ese momento, y se construye esta casona, que por eso la importancia histórica que tiene el lugar y en sí mismo la casa, ¿no? Como siempre digo cuando hago mención de los alojamientos, esto no es una publicidad, simplemente información de turistas para turistas. Lo muestro de noche, después lo vamos a mostrar de afuera. Esta vieja casona es del establecimiento El Trébol. Era la casa familiar, devenido en lugar turístico, lugar de alojamiento para turistas. Las viejas galerías que tenían estas casas antiguas, esta casa fue construida con los mismos ladrillos de la reforma que hizo la familia Maura en el Parque Luro, en la casa original de la familia Luro. Hogar que no se utiliza, en la actualidad se está utilizando una estufa a leña fabricada en nuestra provincia, en la provincia de Córdoba. Una sala de estar muy coqueta en lo que era la vieja galería. En lo que era la vieja galería de la casa se le ha introducido una reforma para hacerle un baño, para tener por supuesto todas las comodidades. Una sala de lectura muy particular, hay algunos libros también, un living, y la cocina original de la vivienda, por supuesto con amenities propios de la hotelería. Desayuno seco, cafetería, hay inclusive hasta pan casero para el desayuno, microondas y todas las comodidades para cocinar. Las viejas mesas que se utilizaban en las viviendas rurales, seguramente original de esta casona familiar, con sillas de madera y el clásico cajoncito para guardar los cubiertos. Algunas casas tenían esta mesa, pero era mesa para hacer pan. La tapa se levantaba y debajo se amasaba. Aberturas originales, ladrillos de 30 centímetros. Recordemos que aquí muy cerca se hacían los ladrillos para la construcción de la primera reforma que se hizo en la casa de lo que hoy es el Parque Luro. Y dos habitaciones también amueblada con un estilo tradicional. En esa ventana, bueno, ahora está de noche, en esa ventana se ve el atardecer, que son muy bonitos aquí en la provincia de La Pampa. El Trébol está en las inmediaciones de Ataliva Roca. Las habitaciones, como todas las casas de campo, donde yo me crié, en la casa de campo era igual. La habitación matrimonial se junta con la habitación de los hijos. Las habitaciones de los hijos generalmente eran habitaciones grandes, en el caso de esta familia, descendientes de los alemanes del Volga, en el caso de mi familia, descendientes de piemonteses, era lo mismo. Generalmente había muchos hijos en cada una. El desorden lo fuimos haciendo nosotros, hay todas nuestras cosas. Bueno, aquí tenemos la habitación principal. Todo el desorden lo fuimos haciendo nosotros. Acá está mi esposa cuidando a su nieta. Y miren lo que son estos muebles. Mesa también antigua, para de pronto quien quiera venir a trabajar. Hay una muy buena conexión de Wi-Fi, una vista al monte de Caldenes, al Caldenal. Y vamos a contarle un poquito la historia de qué es lo que es esto. ¿Para qué se utilizaba esto en antaño? En antaño, en las viviendas familiares, aún no había el baño instalado como en la actualidad. Como dijimos, el baño fue agregado en una galería para este alojamiento turístico, que vio la luz como alojamiento turístico después de la pandemia. Cuando un familiar, un amigo llegaba a visitar tu casa, les ofrecías este elemento. Este caso es de chapa. Le voy a contar la diferencia que hay con el de chapa y el de otros materiales. ¿Qué es lo que hacía el dueño de casa? Te traía la palangana y te traía esta vasijita llena de agua. ¿Para qué? Para que te asearas, para que te lavaras, porque venías en un camino polvoriento, no había asfalto, no había autos con aire acondicionado. Las familias más pobres lo utilizaban de chapa, las familias más ricas había de porcelana fina, en muchos casos traídas
de la lejana Europa. Esta es la ambientación con muchos muebles originales que tiene esta casa, que tiene ya muchos años, y muchas cosas son ambientadas, como por ejemplo estos farolitos ya con electricidad moderna. Bueno, baño instalado, baño completo, sombreros, porque mucha gente viene aquí para pasear por el monte de Caldén, por la Pampa, por lo tanto estos sombreros pueden ser utilizados. Hay televisión y algunos elementos que tienen que ver con la fe de la familia. La Virgen del Valle de Catamarca, una foto familiar de la familia propietaria del lugar y una imagen del cura gaucho, del cura brochero. Este es el hogar original de la vivienda, pero se utiliza por una cuestión de seguridad en la actualidad este tipo de salamandras. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen turistas de grandes ciudades, turistas extranjeros que no están acostumbrados a utilizar un hogar de leña, que hay que tener ciertos cuidados para no producir incendios. Elementos propios que se usaban en la antigüedad, de estas perchas de alambre que se hacían en nuestros campos. Bueno, detalles que tienen mezclando lo colonial con la comodidad esta casa. Se llama El Trébol, es Ataliva Roca, la localidad. Y bueno, aquí nos estamos alojando. Como siempre digo, esto no es publicidad, sino simplemente información de turistas para turistas. Después se lo muestro por fuera y le cuento un poquito de lo que es esta propiedad ubicada en las inmediaciones de Ataliva Roca, provincia de La Pampa. Básicamente el campo, el Trébol, tiene una historia familiar que tiene que ver un poco con la producción y otro poco con el disfrute del lugar y del campo en sí mismo. Entonces siempre se intercambió, ¿no? Un poco de producción y otro poco de disfrute. Mi abuelo hizo, obviamente en esa época, hizo lo que tenía que ver con lo productivo básico, de subsistencia, arar y sembrar con caballos, y el resto le gustaban amansar caballos, era amansador de caballos. De hecho hay una historia familiar con respecto a ese tema, porque antes se juntaba la gente en los campos a correrse las carreras, ¿no? Entonces él vino de Europa siendo amansador, no domador, amansador. Él amansaba, tenía una particularidad para una docilidad con los caballos, los amansaba. Y bueno, entonces después cuando se juntaban así, él lo ponía en el sulky. Entonces cuando la gente, el criollo acá se envalentonaba con que su caballo era más ligero, que yo te voy a correr, entonces él venía mansamente y le decía, yo a estos caballos yo les corro con el caballo del sulky. Entonces lo veían los criollos, lo veían al gringo decir, ¿qué y es cierto, entonces mi abuelo sacaba del sulky, desenganchaba el caballo, y claro, ese caballo en realidad él lo amansaba y lo tenía cuidando en el medio del monte, nadie sabía. Y como era tan manso el caballo, ¿quién iba a saber o creer que era un caballo para la carrera? Entonces él, después de la carrera, le ganaba, por supuesto, porque con el caballo azul que le ganaba, porque aparte tenía sangre y además variaba en estaca. En ese tiempo, variar en estaca era algo novedoso, era europeo, acá eso no existía. De poner en práctica un caballo, ¿no? Variar estaca en círculo, que pasamos en el camino y hay un lugar donde hay un hueco que es donde mi abuelo tenía y lo tenía en medio del monte, y entonces nadie sabía, y ahí surgen todavía las historias del tapado. Inclusive cuando se apareció con un tapado te dicen, eso era básicamente el tapado, nadie sabía que estaba ahí, y menos que sospechar que estaba atado en el sulky. Entonces después de la carrera mi abuelo lo volvía a atar al sulky y se iba. Entonces, bueno, era una parte risueña del tema, de la historia, pero real, ¿no?
Si bien los colores son muy lindos, en este amanecer pampeano con un lote sembrado de pasturas, pero una nube me está jugando la mala pasada con el sol. Ayer tenía la posibilidad también de observar el atardecer pampeano, pero bueno, justo teníamos que terminar de hacer unas compras para comprar algo para cenar y no nos quedamos disfrutándolo en el campo, sino que lo vimos por el camino. Pero es muy lindo, es una de las cosas, dicen que los turistas extranjeros que llegan a esta zona de Ataliva Roca, en la hermana provincia de La Pampa, una de las cosas que más los conmueve son los amaneceres y los atardeceres. Nos decía un amigo que trabaja en operaciones turísticas aquí en La Pampa que ha visto extranjeros llorar cuando se le caían las lágrimas mirando los atardeceres. La segunda, digamos, nosotros somos tercera generación, mi segunda generación, en el caso de mi papá, ellos incursionaron en el tambo y bueno, y también el trébol siempre se venía acá los fines de semana, venían amigos de la ciudad, amigos de Buenos Aires, del exterior también, había cacería, porque no puedo negar lo que yo te decía hoy, la historia que tiene que ver con relación a la cacería. Antes era lo más normal, además de que se cazaba por subsistencia, venía gente que le gustaba cazar, entonces este campo siempre recibió extranjeros, recibió gente que venía a cazar sin ser un coto de caza, básicamente como se lo conoce hoy, pero la gente venía al campo de hecho hasta pasar su luna de miel y demás. Nosotros, tercera generación, en realidad yo no mato ni siquiera un zorrino, de hecho tenemos los zorrinos en el parque, no nos gusta, básicamente a mí no me gusta matar, y ante la propuesta de la Dirección de Turismo, después de pandemia, de que la gente necesitaba y quería lugares que tienen que ver con la naturaleza y no parar en la ciudad y hacer turismo interno, que la gente quería estar digamos, en el aire libre, ahí surge de que nos proponen lanzar el trébol a nivel comercial y a nivel turístico de la provincia de La Pampa. Bueno, un poco nos costó porque era dar lo que es la joya de la abuela, para nosotros tener turistas, o sea, era ofrecer algo muy propio, muy que viene de familia, por eso digo, somos tercera generación, con lo cual la casona, por ejemplo, que es lo que se brinda al alojamiento turístico, bien, era cederlo a personas que, no sé, uno alquila una cama, y en realidad nosotros lo que alquilamos es mucho más que una cama, es un lugar histórico, un lugar que tiene historia, y bueno, básicamente tiene la casa, es mucho valor patrimonial histórico, entonces hacerle, qué sé yo, dañar una pared o dañar una estructura de una puerta, bueno, eso no lo puedo recuperar de alguna forma, ¿no? Entonces ceder esto al turismo era un poco complicado desde el punto de vista propio, personal, pero bueno, un poco tuvimos la suerte de que la gente interpretó el lugar y nosotros siempre, aunque sea un turista que viene, que alquila, como te comentaba, por Booking, que estamos dentro de una plataforma, nosotros nos encargamos que más allá de que la persona viene a hacer un alojamiento de paso, le explicamos que están en un lugar básicamente turístico y que están en un lugar que tiene historia y bueno, como tiene el cartel en la entrada de la casa que dice cada familia tiene una historia, bienvenidos a la nuestra, y eso es un poco el trébol, brindarle la historia familiar, además de el alojamiento. Y puede pasar, hay gente que viene exclusivamente a pasar un fin de semana, gente que viene a pasar el día, y bueno, obviamente la gente que viene al descansar, el turismo de paso lo está utilizando mucho porque te da esa particularidad de poder disfrutar de un día más de vacaciones. Es decir, la persona que viene ya pensando en sus oficinas en Buenos Aires o en donde sea que esté, ya sale del último día de vacaciones y viene pensando ya más en la oficina, en sus problemas. Entonces cuando viene y para, se da cuenta que llega a esta hora. Normalmente el turista que viene de 800, 1000 kilómetros llega a esta hora más o menos, con la caída del sol. El atardecer pampeano es bellísimo. Entonces, de repente, no es lo mismo en una ciudad o un pueblo que parar acá en un lugar así, que donde te invita a relajarte. Yo a veces tengo que ceder un poco la palabra porque
está bueno sentir la naturaleza, ¿no? Entonces, la casona te invita a eso, a relajarte, a bajar los decibeles, y de repente no se te pasa el momento. Y entonces vos a un lugar de alojamiento de paso que vos venías porque te volvías, decís, casi se te estiró un día más. De hecho, te lo manifiestan, che, la verdad que me diste un día más de vacaciones realmente, ¿no? Y entonces el que va... Siempre se dice que los amaneceres en la provincia de La Pampa son los mejores. Pero bueno, hoy una nubecita me está jugando una mala pasada. A este lugar, y bueno, y gente ya que hace un año y medio que estamos a nivel comercial, y bueno, ya tenemos clientes que pasan, ¿no? Reservan con tiempo, cuando saben que van a un lugar determinado y van a pasar por La Pampa, es como que ya reservan su lugarcito, porque nosotros tenemos un cupo de invitados, es hasta 6 personas la casa da para mucho más, pero no es la intención básicamente ser netamente comercial, ¿no? Si esa casa le podés poner 10 personas adentro si querés, pero no es la idea nuestra, sino que el huésped que esté disfrute, cada huésped pueda disfrutar de la casa en su totalidad. Cuenta la historia de este alojamiento rural llamado El Trébol, que el abuelo de Ariel, el actual propietario, viajaba en este carro, hoy ya prácticamente en ruinas, a la localidad de Naicó. Naicó era el principal centro poblado de esta zona, es una localidad que actualmente está casi abandonada, pero antes era el principal lugar, que llevaba producción propia. Llevaba leña de caldén, llevaba productos de granja, llevaba cereales en este carro. Los vendía en Naicó y volvía con el dinero. Cruzando el monte, todavía no estaba desmontado como está ahora. Era todo monte natural, monte autóctono. Y cruzando el monte, el señor fue sorprendido por 2 malevos que querían robarle. En ese enfrentamiento, aparentemente, milagrosamente pudo salvar su vida. Y también milagrosamente pudo salvar la recaudación de su laburo, de su trabajo que llevaba en las alforjas. Y bien amigos, desde la hermana provincia de La Pampa, llegamos a un final de un video más de Enamórate de la Ruta. Espero que este video les haya gustado. No olviden de suscribirse a este canal, dejar algún comentario porque Juan José YouTube le gusta que ustedes dejen comentarios. Suscríbanse al canal y nos vemos en unos días con un video nuevo. Chau, chau.